Bienvenidos amigos, hoy vamos a retar a la inteligencia artificial, a ChatGPT y a todas esas redes neuronales supuestamente. Ya que yo no tengo con quién pelear, yo no tengo con quién discutir, y tampoco utilizo yo la inteligencia artificial para contarle mis problemas emocionales y que me escuche durante horas para que al final me dé una conclusión sobre cómo continuar mi vida amorosa como hacen muchas mujeres. Tampoco vamos a hacer eso. No le vamos a contar escenarios ficticios en donde prácticamente lo que quiero es que me dé la razón. También eso es algo bastante común. No, lo que vamos a hacer ahora es retar. Ponernos un reto a nosotros mismos para poder ver si podemos igualar, obviamente que podemos igualar su nivel artístico, muy entre comillas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a intentar demostrar que nosotros como artistas, claro que podemos igualar esos resultados realistas utilizando métodos tradicionales como por ejemplo nuestros lápices de colores, de los de toda la vida. Yo voy a estar utilizando esta marca que ya saben que a mí al principio fui muy crítico de estos colores, pero creo que de tanto usarlos ya se han vuelto de mis favoritos. No significa que yo considere que sean perfectos, ni mucho menos. Tienen sus fallas, pero creo que esa temática iría para otro video. Así que bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer es ir al escritorio y ver qué resultados podemos obtener. Creo que dibujar brain rots en nuestro cuaderno, bueno, utilizándolos como portadas. A mí se me ocurrió utilizarlos como portadas. Creo que es una buena oportunidad para demostrar tus habilidades, ¿no? Como artista en el salón, ya que normalmente como que las desperdiciamos un poco dibujando, pero no necesariamente eso lo ocupamos o lo demostramos en actividades reales dentro del propio colegio. Cosa que sí mismo también me viene a la mente, quizás utilizar esta misma temática para un próximo video y traer ideas de portadas para cuadernos, para diferentes materias. Pero bueno, así de tal modo de que, por ejemplo, cuando abran tu cuaderno, la gente se quede así, y los profesores se queden como el cura peruano y básicamente les dé un ataque epiléptico. Porque yo me imagino que ya han de estar hartos de tanta inteligencia artificial y terminar viendo inteligencia artificial también en su propio salón, pero ahora hecho en tradicional, hecho con lápices de dibujo. Me imagino que debe ser bastante jodido. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Y pues ahorita nos vemos. Pues aquí estamos en el escritorio con todo listo. Yo elegí aquí este cuaderno porque se me ocurrió, les digo, hacer una especie de carátula, así como el que nos piden para hacer las materias. Lo primerito que uno hace en un cuaderno, se supone. Y voy a estar utilizando los colores Bic, ya que son colores que siento yo que mucha gente va a tener, o ese mismo estilo de lápices de color. Aquí me equivoqué de lápiz, saqué un lápiz de número 2 y en realidad yo les recomiendo que para dibujos utilicen los lápices que sean duros, así como el Bic que mostré, ya que es un lápiz que es muy fácil de borrar. A mucha gente no le gusta por eso, porque no tiene mucho pigmento, pero en realidad para empezar a bocetear yo siento que es lo mejor, porque justamente te permite borrar. Lo primero que les recomiendo al momento de hacer este tipo de trabajos, proyectos, es bocetear. ¿Qué? Pues los espacios. Primero, dividir la hoja en espacios, ya que van a ser los lugares reservados para aquellos dibujos que vas a hacer. No empezar a dibujar como que de primeras. Lo puedes hacer, pero puede resultar que al final no vas a tener espacio para poner tus títulos.
y al final vas a tener que poner los títulos encima del dibujo y me imagino que no vas a querer eso. Lo primero que hice después de separar los espacios pues fue ahora sí el boceto de los dibujos, cada uno. Para hacer el tiburoncín básicamente hay que seguir la silueta principal y tener cuidado con la perspectiva, ya que el tiburón no está completamente de lado en el dibujo original, sino que los zapatos, los pies son más grandes porque obviamente están más cerca de la cámara. Lo mismo para dibujar al Tung 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 Sahur. También hay que contemplar un poquito la perspectiva, no tanto para el cuerpo, ya que sí es un poquito más plano, ya que la perspectiva como tal no es tan complicada, su pose, o sea, simplemente es un palo y ya. Pero para el objeto que tiene en la mano, que es otro palo, ¿verdad? Como se está agarrando el palo el güey, la punta del palo es más grande de lo normal. Entonces tienes que tomar esas medidas en cuenta para que se vea tridimensional el dibujo. Aunque no lo crean, creo que el dibujo que más me costó empezarlo, sobre todo en cuestión del boceto, fue Bailarina Capuchina, por la cuestión del óvalo que tiene encima, que es la entrada, la boca de la taza, ya que a mí se me dificulta mucho como que todavía agarrar esas medidas y esas formas en concreto. Quizá debería de practicarlos más, pero bueno, ahí lo hice como pude. Al principio me salía una cara un poquito como de Gasparín, me recuerda al Gasparín de las películas por ahí de los 2000. No sé si son de los 2000 o 90, pero bueno, eso me recuerda. Así que procuré después, ya al momento de meterle color, arreglar eso también, arreglar la expresión. Algo que tienen todos los dibujos hechos con inteligencia artificial, como es Bailarina y como él es el Tung 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 Sahur, es crear la mirada de que están viendo a la nada, aunque te estén viendo o aunque estén generando una expresión. Es una mirada así un poquito autista. Y para empezar a hacer la cara de la vaquita, pues simplemente tienes que hacer un óvalo, más o menos direccionando hacia dónde va a ir, hacia dónde está mirando la vaca. Y abajo del óvalo, pues empiezas a hacer la boquita, le haces los cuernos, le haces las orejitas. Y prácticamente te va saliendo solo la figura. Para Bailarina utilizamos esa paleta de colores, son colores muy cálidos, como prácticamente todos los diseños hechos con inteligencia artificial. En este caso, algo importante a tomar en cuenta con el diseño de la taza de Bailarina Capuchina es que no solamente lleva color carnita o color rosa o cafés, sino también lleva un ligero toque azulado, sobre todo para el lado donde van las luces. Saben que hay una parte en todas las figuras en donde van las sombras, que es la parte más oscura de la figura, y una parte más luminosa. En esa parte luminosa tiene unos tonos azulados. Eso sería la parte en donde quizá te podrías llegar a confundir si es que no prestas mucha atención a los tonos. Pero de ahí en fuera, la verdad es que la cara de Bailarina es muy sencilla de hacer, ya que es una cara muy tipo Disney o muy tipo anime, pero muy básica, muy infantil. Así que si ya estás acostumbrado como que a dibujar anime o a dibujar animación estilo Disney, no te debería de costar nada de trabajo. Miren, aquí vamos a empezar a hacer el gris y los azules en las zonas en los que se supone debería de ir la luz. Y voy a ir remarcando de una vez los rasgos que van a ir más oscuros con el negro y con el café oscuro, para no perderme, ¿no? Para no perder en dónde va cada cosa. Eso es algo que yo siempre les recomiendo, que no
no pierdan nunca las referencias. Una referencia no simplemente es el dibujo que tienes enfrente para guiarte, sino también aquellos rasgos o elementos que tomas de tu propio dibujo para saber a qué distancia van los otros elementos. En este caso vemos como la cara pues cada vez va tomando más forma, va agarrando forma. Ahí más o menos le hice el cuerpo, aunque obviamente no me iba a caber todo. También fue una decisión creativa el hacer las caras de ese tamaño, porque si los hacía de cuerpo completo se iban a ver muy chiquitos. Y yo quería que se viesen como en primer plano, pues. Aunque no se viesen los pies, aunque no se viesen muchos elementos. Ahí, para la flor que llevan los capuchinos normalmente, me di cuenta que lleva simplemente 3 tonos, que es café oscuro, café claro y color piel. Empiezas haciendo como una especie de hoja, y ya después de las 5 o 6 tallos de hojas que lleva por cada lado, simplemente son rayas, digamos, en forma de óvalo también. No debería de haber mucho problema con eso. Luego, para la vaca Saturna Saturnina utilizaremos estos colores que no son muy diferentes a los de bailarina capuchina en realidad. Ahí pensaba meter un azul más fuerte, pero la verdad es que no lo necesita. Viendo la imagen de Saturno, incluso los anillos no llevan ni rojo, ni morados, ni rosas, ni nada. Simplemente es puro color crema, colores piel, color café, quizá 2 tonos de azules y negro. Eso es todo lo que lleva. Le podrías meter más si ya quieres meterle tú de tu propia cosecha, pero en teoría simplemente con esos colores debería de quedar. Repito, porque los dibujos hechos con inteligencia artificial generalmente utilizan la misma paleta de colores para prácticamente todo el diseño. No es como en la vida real o como en algunos cuadros, en algunas composiciones de algunos artistas, en el cual hay una paleta de colores para el personaje y hay una paleta de colores para el fondo, cosa que te da ese dinamismo en el cual digamos que hay una separación entre el entorno y el personaje. Aquí no es así. Normalmente las inteligencias artificiales, por lo que yo me he dado cuenta, es que pintan todo utilizando los mismos tonos exactos. Imagino que porque pues, en realidad no tienes capacidad de interpretar, ¿no? No tiene criterio estético, pues. Ahí quizá la parte más difícil que tuve para hacer ese dibujo fue hacerle justamente los anillos. No tenía muy claro cómo hacerlos, sobre todo porque pues a mí me cuesta mucho hacer óvalos, hacer círculos y que me queden derechitos todos. Así que básicamente opté por hacerle un buen de círculos a lo bestia, ¿no? Un montón de círculos que se encimasen unos con otros y que generase esa ilusión de que, digamos, hay movimiento, ¿no? De que hay muchos anillos puestos uno encima del otro. Pero si tú tienes la mano lo suficientemente precisa y sobre todo la suficiente paciencia, pues quizá te pueda salir algo muchísimo mejor. Aquí lo mismo para el Tuntun Sahur. Es exactamente la misma paleta de colores, color piel, color madera, negro. Obviamente el negro pues, va a estar presente en absolutamente todo, ¿no? Los ojos se utiliza la misma técnica para que se vean brillosos, para que se vean más o menos realistas. Lo único que tendrías que tener cuidado es en fijarte en la apertura de los ojos, ahí en lo que viene siendo la expresión. La esclerótica, que es la parte blanca del ojo, debe verse arriba y abajo del iris, o sea, tiene que haber espacio entre
entre lo que tiene color en el ojo, lo que es la pupila y el iris, con la esclerótica. Eso te da la sensación de que el personaje está viendo a la nada, básicamente. Para hacer el bastón y la mano, curiosamente me costó muy poco trabajo. Y ahí para hacer el único detalle también para generar esa sensación de que es un dibujo hecho con inteligencia artificial, como si lo estuvieses iluminando con un foco, es que en el contorno del dibujo, que lo hice con negro, dejes un espacio sin colorear, sin absolutamente nada de pigmento, y luego empieces ahora sí a colorear con el café. Eso te da la ilusión de que está iluminado del lado izquierdo, y del otro lado pues hay sombra, ¿no? Entonces no iría ese efecto. El tralalero tralala, que es el tiburón, en realidad su gama de colores es más baja. De hecho, casi no lleva colores. Simplemente lleva 1 o 2 tonos de azul, gris, color piel y rojo. Y eso, el rojo, pues para la boca nada más. Realmente utilizaremos muy poco el color rojo, ya que incluso los tenis o los zapatos que lleva son azules también. Así que no deberías de complicarte mucho en eso. Ahí como que pensaba en meter quizá otro tono de azul, pero la verdad es que lo veía muy excesivo. No los lleva. La verdad es que no los lleva. Con 2 o 3 tonos de azul y color piel, pues prácticamente ya lo puedes hacer. Algo de lo que les decía es arreglar justamente conforme vas coloreando, arreglando aquellos detalles que no te salieron del todo bien en el boceto, o que notas que quizá no llegaron a la distancia que debieron ser, como me pasó en el caso de la aleta que va arriba, en la parte de atrás, como lo es en la cabeza. Me di cuenta de que iba a necesitar bastante más frente para poder meter justamente esa luz. Fíjate que en la frente hice como que una especie de arco de color azul, en el cual luego le sigue el blanco, o sea, no dibujas nada, para después ahora sí empieza una sombra o una línea, un segundo arco que va más oscuro. Y a partir de esos elementos, a partir de esos rasgos, pues ya te vas guiando para hacer todas las demás sombras y luces que lleva el tiburón. Generalmente lleva una línea. Imagina que es como como una línea de negro que va desde la nariz del tiburón hasta la aleta, y otro que va igual de la punta de la nariz pero que pasa por debajo del ojo hasta la aleta inferior, en la que tiene el tenis. Esas vendrían siendo las dos líneas principales con las cuales tú te guías para generar ese efecto de cuerpo rechoncho que tienen los tiburones. Otra cosa que debes de tomar en cuenta, no solamente con estos dibujos, sino cualquier otro, es la posición y tamaño de los zapatos. Así como con el palo del Tum 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 Sahur, debes procurar que el zapato o los zapatos que están hasta enfrente sean los más grandes, mientras que los que están hasta atrás, como es el caso del zapato del tralalero, que sea más chiquito, porque eso es lo que te va a dar la ilusión de que hay distancia, de que uno es más grande porque está más cerca y el otro pues que está más lejos. Aquí no sé, yo me imaginé que era una carátula para una materia de artes, pero pues le puedes poner tú la materia que tú quieras. Una recomendación o un pequeño hack para que el título te quede siempre centrado es contar las letras.
Por ejemplo, si el número de letras que tiene tu título es par, digamos un 4, debes de procurar que el espacio que hay entre el 3 y el 2 quede en medio de tu recuadro. O en su defecto, si el número es impar, debes de procurar que la letra que está en el centro, por ejemplo en este caso la T de artes, pues quede en el centro. De este modo siempre te va a quedar centrado el título, independientemente del número de letras. Y también te ahorras, ¿no?, el andar midiendo y todo eso. Aquí yo tenía dos opciones. Uno era romper con la paleta de colores y quizá ponerlo de color naranja, ponerlo de color rosa, ponerlo de cualquier otro color. O continuar con la misma paleta de colores de todos los demás dibujos. Y ese fue el camino que yo tomé, porque me parecía que armonizaba muy bien esos colores cafés con letras resaltadas, con negro y con un cafecito un poquito más claro, porque quedaba todavía, ¿no?, con la temática de los dibujos, porque prácticamente comparten paleta de color y queda bastante bien. Eso también es algo que debes de tomar en cuenta. Si lo que quieres es generar contraste, pues debes alejarte de la paleta de colores que estabas usando antes. Pero si quieres generar armonía, pues debes de continuar utilizando exactamente los mismos colores. En ese caso le rellené los pequeños espacios en blanco que tenía el letrero con un color un poquito más claro. Y ahí utilicé el mismo truco de contar las letras para poder poner mi nombre, ¿no? Suponiendo que yo fuese alumno, entonces pongo el título de la materia, que vendría siendo artes o matemáticas o lo que tú quieras, y el nombre, que en este caso es el nombre del canal, ¿no?, Gayward Adventures. Luego remarco en negro y pues ya queda, ¿no? Espérense. Ahí está. Bueno, este es el resultado más o menos. Así es como quedó. Les digo, me gustaría ver la reacción de alguno de los profesores, porque obviamente yo ya no estudio, hace mucho que ya no voy a ningún colegio, pero si alguno de ustedes hace este dibujo o esta portada así, me gustaría ver la cara de los profesores al ver que, estando tan constipados de tanta inteligencia artificial que tienen que soportar en el mundo real, sobre todo en el mundo de la docencia, que por ejemplo incluso prohibiéndolo, van a dar clases y se encuentran ¿con qué? Con inteligencia artificial en las portadas. Básicamente, ¿no? Eso es todo. Si les ha gustado el video, pues denle like. Avísenme en los comentarios, avísenme si quieren ver ese videito de creando portadas, que no necesariamente sean de inteligencia artificial, sino que sean de cualquier otra temática, con ideas creativas con los cuales ustedes puedan colocar en sus materias, en los cuadernos de sus materias. Ya que por ejemplo yo cuando iba a la escuela a mí no se me ocurría nada, absolutamente nada. Bueno, también es cierto que yo cuando iba a la escuela tenía la mente en otras cosas, no precisamente en hacer portadas. Entonces normalmente no los hacía. Así quedó Valerina Capuchina, la vaca Saturnina. Este es creo que el que más me costó de hacer esto. No sé. El Tum 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 Sahur. Y ¿cómo se llama este? El Tralalero Tralala. Tralalero Tralala se llama. El Tiburcio. No sé si es realmente italiano o supuestamente es italiano, pero ya sabemos que en internet todo el mundo se inventa absolutamente todo y no necesariamente es real. Pero bueno, ahí tienen una idea. Yo lo hice de esta forma. Ustedes pueden elegir cualquier otro personaje. Ya más o menos les di una idea de cómo se
hace, o sea, qué reglas seguir para que les quede más o menos realista. Y es básicamente eso, respetar las luces, respetar obviamente las proporciones, la forma, y respetar estos pequeños trucos, ¿no? Como el de la luz, el del trazo, para que te quede la forma, la figura más o menos como debería ser, ¿no? Repito, coméntenme en los comentarios si quieren ver ese videito de ideas de portadas para sus cuadernos. Es muy curioso porque yo cuando iba a la escuela lo que menos hacía o en lo que menos pensaba era en hacer portadas. De hecho, ya les he dicho en varios videos directos sobre todo que yo cuando iba a la escuela no dibujaba absolutamente nada. Pasaron años para que yo volviese a dibujar. Bueno, en la escuela no dibujaba absolutamente nada. Y pues nos vemos. Oh, que la... Me terminó doliendo la cabeza. Después de... Me quedó doliendo la cabeza después del grito que di del cura peruano. Ya como que quedas mareado un poquito. Ay. Pero bueno. Algo que se hace una vez al año. Vamos a hacer cafecito.